Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la Flaxo, buenas tardes a los colegas que están aquí hoy. Yo soy Pedro Cote, soy el encargado de temas de comunicación de la facultad y quisiera hacer una presentación de Marta para la presentación que va a hacer hoy. Marta es politóloga por la Universidad Pompeu Fabra de España. Tiene 3 maestrías, tiene una maestría en estudios de género, procesos políticos y transformaciones culturales del Colegio de México. Es maestra en Economía Social y Dirección de Entidades sin ánimo de lucro de la Universidad de Barcelona. Es maestra en Estudios para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es profesora investigadora de la Flaxo, sede de México, y ella está a cargo de la coordinación académica de la maestría en Políticas Públicas y Género, que va a comenzar en junio el llamamiento a la tercera promoción. Ella es tutora del grupo y coordinadora del seminario de tesis Las Mujeres y el Género, Investigación Ciencias Sociales. Asimismo es coordinadora e investigadora del proyecto Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Políticos y Electorales, financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por el Tribunal Electoral y ONU Mujeres. Es docente de las materias El Género como categoría de análisis, Organización y Género y la transversalidad de género en las políticas públicas. Entonces los dejo a ustedes con Marta. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues agradecerles que hayan venido a la presentación de los resultados de este proyecto, que es un proyecto en el cual hemos trabajado varios profesores de la Flaxo, Sandra Serrano, que está aquí, Juan Carlos Arjona, Rodrigo Salazar y también Blanca Olivia Peña, que es una excepcional experta en materia electoral y género. Pues en este proyecto que les voy a presentar, presenta los resultados alcanzados en el 2011, donde trabajamos con lo que serían 4 estudios de caso, puesto que era inabarcable toda la República Mexicana, y donde el componente central era el componente de armonización en este proyecto, ¿no? Todo y que este proyecto es más amplio, ¿no? Y aquí está la coordinadora María Teresa Evia del PNUD. Hay un componente que tiene que ver con capacitación, creación de clínicas para que las mujeres conozcan cómo presentar un juicio para la protección de los derechos políticos, es otro componente del proyecto. Y el nuestro está más enfocado en cómo armonizar los códigos electorales con el estándar del derecho a ser electas, ¿no? Bien, antes de empezar con la presentación propiamente, creo que ya no se mueve. Ahí. Antes de empezar con la presentación propiamente del proyecto, he querido retomar algunos conceptos teóricos, conceptuales en torno a la igualdad, la equidad, ¿no? Que son conceptos que a menudo se confunden o se mezclan, ¿no? Pero que hay que tenerlos presentes para entender por qué esto de la cuota de género en materia electoral, ¿no? Justamente para darle un marco académico a esta presentación. Pues bien, ¿no? Como preguntas centrales, ¿no? ¿Qué es la igualdad de género? ¿Quieren las mujeres ser igual a los hombres? ¿No? ¿Se trata de eso? ¿Igualdad y equidad de género? ¿No? ¿Son lo mismo o se complementan? El tema de la cuota de género y la CEDAW y las obligaciones del Estado en el marco de los derechos humanos. Pues bien, con relación a la igualdad y la equidad de género, ¿no? El marco conceptual que retomamos es el de Evangelina García Brins, ¿no? Donde se puntualiza que son conceptos relacionados, pero no es lo mismo, ¿no? La igualdad tiene que ver justamente con un reconocimiento social y legal de los derechos y ejercicio del poder. Este sería el objetivo de las políticas de igualdad, alcanzar esta igualdad, y tiene una polisemia de significados, por lo menos desde las políticas públicas, ¿no? Tiene que ver con un concepto de equivalencia en la dignidad humana, ¿no? Algo que nos parece evidente, pero que en la historia las mujeres no siempre han sido consideradas como humanas equivalentes al hombre, ¿no? Han sido consideradas como seres inferiores tradicionalmente, y eso es un aspecto muy central, ¿no? Este reconocimiento de la equivalencia de dignidad humana de las mujeres. Otro aspecto tiene que ver con la igualdad de derechos y libertades,
desde una concepción clásica y formal de la ciudadanía, entendido como capacidades jurídicas para actuar frente al Estado, ¿no? No en vano, en México es en 1953 que se reconoce formalmente el derecho al voto a nivel federal. La no discriminación es un concepto que está vinculado al concepto de igualdad, que tiene que ver con la adopción de medidas adecuadas con sanciones correspondientes que prohíban la discriminación en contra de la mujer. Y también la admisión de la diversidad, ¿no? O sea, la igualdad no implica que queramos ser idénticas a los hombres, sino el reconocimiento de que las mujeres tienen esta equivalencia humana, esta dignidad humana, y que lo que es clave aquí es que no se trata de considerar los hombres como el único estándar de lo humano, ¿no? Eso es una crítica que viene también desde el género en el derecho. Y la equidad es un concepto que es complementario de la igualdad. Digamos que la igualdad es el fin de las políticas de igualdad y la equidad es el medio para alcanzar la igualdad. En la medida que existe discriminación y que existen grupos que están en desventaja, como las mujeres tradicionalmente lo han estado, es necesario medidas compensatorias, medidas afirmativas que nos pongan en unas condiciones de alcanzar esa igualdad, ¿no? Entonces, equidad complementa a la igualdad. Esto es interesante también, ¿no? Porque fue parte también del aprendizaje del proyecto, ¿no? Cuando estábamos discutiendo, nos dábamos cuenta que desde las políticas públicas se ha introducido el tema de la igualdad en esa distinción entre equidad e igualdad, ¿no? Y en cambio desde el derecho la distinción clave ha sido esa distinción entre lo que es igualdad formal o de jure y la igualdad sustantiva o de facto, ¿no? Digamos, son visiones que son complementarias, que se refuerzan, pero que digamos que el punto de nuestro proyecto fue la igualdad sustantiva o de facto, ¿no? Porque si bien tenemos el derecho formal reconocido en las normas, es necesario ver, pues, finalmente cómo se concreta en los hechos ese derecho a votar y en particular el que nos interesa en este proyecto, el derecho a ser votadas. En este sentido aquí retomé la cita de Ferrajoli, jurista italiano, que señala que la igualdad sustantiva no es otra cosa que la auténtica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales, independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho de que las y los titulares son diferentes entre sí. Pues bien, teniendo esto en mente, también antes de entrar a presentar los resultados del proyecto, hay que retomar también la CEDAW, y que es un elemento que es fundamental para entender por qué a partir del artículo 4 de la CEDAW se plantea la obligación de los Estados de adoptar medidas temporales, en particular aquí se señala, medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, las cuales no se considerarán discriminación en la forma definida en la presente convención. De ningún modo tendrá como consecuencia el mantenimiento de normas desiguales o separadas. Es decir, lo que aquí se está planteando en una convención que es central para la protección de los derechos de las mujeres es que los Estados están obligados a adoptar medidas temporales, medidas temporales para acelerar el adelanto de la mujer. Es decir, si únicamente nos estamos enfocando en la igualdad, ¿no? Y tratar a las mujeres como iguales a los hombres en derechos, no va a ser suficiente para que la mujer alcance ese estatus de facto de realización de los derechos. Es necesario complementar la igualdad con la equidad. Es decir, es necesario trascender más allá de la igualdad formal a la igualdad de facto. Es decir, a cómo se realizan esos derechos. Y para eso el Estado está obligado a llevar a cabo acciones que aquí se señala que son temporales, medidas especiales de carácter temporal. Y que estas medidas especiales no es discriminatoria de los derechos de los hombres. Bien, otro aspecto conceptual que es central en este proyecto es el trabajo que han desarrollado Sandra Serrano y Daniel Vázquez de desentrañar cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, que también fue un aspecto central para este proyecto. Es decir, finalmente este derecho en el cual nos centramos en el proyecto, el derecho a ser electas, ¿en qué obligaciones concretas, específicas, se corresponde para que el Estado intervenga para proteger esos derechos? Pues son cuatro, en términos conceptuales, son cuatro obligaciones generales. Bueno, ahí Sandra, si falta algo, pues nos podrá ayudar a completar.
Básicamente es la obligación de respetar, que implica no interferir o poner riesgo a esos derechos, y es una obligación orientada a mantener el goce del derecho. La obligación de proteger, que está dirigida a los agentes estatales en el marco de sus funciones para crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesaria para prevenir violaciones a esos derechos humanos, teniendo en cuenta que el derecho a votar y a ser electa es un derecho fundamental y que es parte del conjunto de los derechos humanos, por supuesto. La obligación de garantizar, que conlleva el deber de los Estados de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos, es decir, se trata de darles efectividad, que se puedan realizar, no solamente que ante una violación haya una reacción de las autoridades, sino que se pueda realizar efectivamente ese derecho, que no sea meramente una formalidad, sino que existan los medios adecuados para poder realizar ese derecho, o sea, darle efectividad. Y la obligación de promover, que tiene que ver con la realización del derecho en largo plazo, ¿no? En el sentido de que los derechos humanos no solo son derechos que están contenidos en los textos jurídicos, sino que son dinámicos y que cabe esperar su ampliación en el largo plazo. Pues bien, ya visto este marco teórico, conceptual, básico, les explico un poco cuál era la estrategia del proyecto Construyendo Reglas para la Igualdad de Género, ¿no? Con una idea central, que era que, bueno, tanto desde el concepto de neoinstitucionalismo, la idea de crear reglas es un aspecto fundamental para proteger los derechos de las mujeres. Por eso fue el nombre de este proyecto, Construyendo Reglas para la Igualdad de Género. En el entendido que construyendo reglas se estaba refiriendo a armonizando, ¿no? Armonizando las reglas que tenemos. Pues bien, en esta propuesta estratégica del proyecto de armonización legislativa, se trataba de incorporar de una manera integral y compleja esos factores que estaban incidiendo en la realización del derecho a ser electas. Y en particular eran dos conceptos que también lo vinculamos con un trabajo que hicimos aquí en Flaxo con Gisela Sarenberg, que es, bueno, cómo se operacionaliza finalmente la transversalidad de la igualdad de género, ¿no? Y los componentes centrales ahí era el tema de redes, reglas y recursos. En este proyecto íbamos a tocar dos aspectos centrales para promover los derechos de las mujeres: el concepto de reglas y el concepto de redes de actores. Es decir, cómo estos componentes son centrales para estas medidas afirmativas de promover los derechos de las mujeres. Y en particular teníamos en mente dos aspectos centrales: problemas normativos que impiden o dificultan el establecimiento de un marco jurídico apto para asegurar el acceso de las mujeres a cargos de elección, es decir, normas que no eran adecuadas en función de ese estándar del derecho a ser electas, y por otro lado redes de actores débiles que no conocen ese estándar del derecho a ser electas y que no pueden promover ese derecho, ¿no? O sea, el concepto de reglas y de actores. Y bueno, aquí está fundamentalmente lo que les señalaba, y vinculado a este primer componente R, ¿no? El componente de reglas, buscamos construir un índice de armonización. Es decir, la idea era poder comparar todos los estados de la República, poder ver quiénes estaban más cerca de este ideal de garantías y quiénes estaban más alejados. Y para eso pues contamos con el trabajo de Rodrigo Salazar, que nos estuvo apoyando en esta parte de medición estadística para poder hacer un ranking, que les mostraré más adelante, de quién es el Estado de la República que tiene el mejor código en términos de este estándar de derecho a ser electas y cuál es el que tiene un código más débil, ¿no? Bien, el diagnóstico que identificamos para iniciar este proyecto era que una de las primeras dificultades con relación a las reglas era la generalidad de los estándares internacionales, pues a pesar de los avances que ha habido en el derecho internacional de los derechos humanos, no han sido suficientemente precisadas cuáles son las obligaciones del Estado en torno al acceso al poder de las mujeres. Es decir, faltaba aterrizar esta generalidad de las obligaciones del derecho internacional. Y por el otro lado, la heterogeneidad normativa local, ¿no? En la medida que México es un Estado federal, pues existen tantos códigos electorales como entidades en la República, lo cual significa que hay una gran variabilidad de códigos en términos de garantías y protección a los derechos políticos de las mujeres. Otro aspecto que también
también fue central y que bueno, también es el más interesante creo que del proyecto, es también la debilidad del sistema de protección de derechos políticos y electorales de las mujeres, ¿no? En la medida que los órganos electorales encargados de asegurar el cumplimiento de esos derechos no han desplegado todas sus facultades, ¿no? Y también esos códigos tampoco han desarrollado cuáles son esas obligaciones que tienen esas autoridades electorales para proteger, para garantizar esos derechos políticos, y en particular el derecho a ser electas. En torno al componente de redes, que también es un componente que digamos no fue tan central en el proyecto, fue más bien complementario del componente de reglas, lo que identificábamos era desde la concepción de gobernabilidad y en particular desde la teoría de redes, es que existían pues, redes débiles en torno al tema de los derechos políticos de las mujeres y desarticuladas, ¿no? Y además de haber poca articulación entre los sectores que conocen de la materia y que están interesados en la materia. Estoy pensando a nivel local, ¿no? A nivel de las entidades federativas, no a nivel de la federación, sino a nivel de cada una de las entidades. No existe una red articulada y fuerte de actores locales que esté organizada para promover los derechos políticos de las mujeres y para incidir desde una agenda pública y ciudadana sobre ese derecho a ser electas. Y en particular también tiene que ver por un desconocimiento, ¿no? De cuáles son esas herramientas para poder exigir a las autoridades, para poder exigir a los legisladores que se hagan las modificaciones normativas pertinentes para la protección de los derechos políticos de las mujeres. Y bueno, en ese sentido esa era como el diagnóstico de partida que hacíamos antes de iniciar el proyecto. Y en virtud de ese diagnóstico, la propuesta iba orientada a cubrir esas deficiencias. Desde la parte de reglas, justamente el trabajo que hicimos fue precisar cuáles son esos estándares internacionales a partir de una revisión muy profunda de tratados internacionales, jurisprudencia internacional y nacional con relación en específico al derecho a ser electas. Y bueno, fue todo un trabajo en el cual Sandra Serrano y Juan Carlos Arjona crearon un instrumento, bueno, que es producto de este proyecto, que se llama el Compendio de los Derechos Políticos con relación al principio para ser electas, y que va a ser parte también de una publicación en el marco del proyecto, ¿no? Entonces ahí fue una labor, la verdad que muy minuciosa, donde se precisaron para cada uno de los sectores implicados en materia electoral cuáles son sus obligaciones en particular, ¿no? Cuáles son, por ejemplo, un aspecto que es central, cuáles son las obligaciones de los partidos políticos. Y bueno, eso fue un trabajo que nos sirvió justamente para poder señalar en los códigos electorales qué es lo que le falta, ¿no? ¿Qué aspectos de esas obligaciones no están desarrolladas adecuadamente en esos códigos locales? Otro aspecto tenía que ver con el cumplimiento de obligaciones mínimas y construcción de deseables progresivas, ¿no? En el sentido de que no solamente se trataba de incorporar garantías para la realización del derecho a ser electas, sino también incorporar medidas para ampliar en el largo plazo la realización de ese derecho, ¿no? Hoy en día se prevé el 2% de financiamiento que reciben los partidos para promover el liderazgo político de las mujeres, pero no hay mucho más desarrollado, ¿no? Por lo menos a nivel normativo, ¿no? Sí existen manuales y guías que han sido trabajadas, pero esto no está dentro del COFIPE en estos momentos, ¿no? Entonces, también era necesario revisar eso en los códigos locales. Y también otro aspecto en el cual pusimos particular énfasis fue en fortalecer el sistema de protección de derechos políticos electorales en el sentido de identificar cuáles son las facultades institucionales que tenía en este caso el Instituto Electoral Local, ¿no? En este caso el Tribunal Electoral Local. Había que precisar claramente pues, quién tenía que supervisar el cumplimiento de la cuota, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era el procedimiento en caso de incumplimiento de la cuota, ¿no? Porque si una norma no tiene una sanción aplicable, bueno, pues hay una debilidad en cuanto a las garantías para el cumplimiento de esa norma. Entonces, bueno, fue un aspecto que también identificamos. Y en este cuadro, bueno, básicamente se identifica cómo son aspectos centrales de esta armonización, pues sí, a la hora que íbamos a revisar, porque hubo bueno, una idea que es central, ¿no? Quienes no han trabajado en armonización, pero la idea no se trata de hacer como la ley electoral ideal o el código ideal, sino que se trata de, a partir del marco jurídico local específico, por ejemplo, Yucatán,
Identificar, bueno, desde la Ley de Igualdad, la Constitución Política del Estado, la Ley de Discriminación, la Ley de Medios de Impugnación, cuáles son las garantías, cuáles son las obligaciones que tienen las autoridades con relación a los derechos políticos de las mujeres, y esas garantías incorporarlas en la ley electoral local. Es decir, no es hacer un copiar y pegar de un modelo ideal, sino que se trata de revisar ese código e identificar cada uno de los aspectos que tienen que ver con obligaciones de las autoridades. Entonces, en ese sentido, digamos, es como un trabajo como muy artesanal, no es un trabajo de copiar y pegar, ¿no? Y en ese sentido, pues, fue un trabajo como de caso por caso, donde identificábamos, bueno, cuál era el marco normativo de garantías, y en ese sentido es muy interesante y muy contrastante, porque tenemos entidades con garantías muy amplias, como el caso de Yucatán, y otras entidades que no tienen tanto desarrollo normativo de esas garantías, y que de alguna manera la armonización no venía tanto de lo local, sino que venía más del estándar internacional, ¿no? En ese sentido, pues es muy interesante el trabajo, ¿no? Y bueno, teníamos que ver, bueno, cuál era ese marco normativo local, qué garantías había que incorporar, cuáles eran las facultades institucionales que había que desplegar y también cuáles eran las medidas de protección a esos derechos, ¿no? Ese es el esquema que se plantea en ese dibujo. Y con relación a las redes, la idea que teníamos desde el proyecto era incorporar a los actores locales, ¿no? Porque podemos tener una ley muy progresista, con muchas medidas de garantía, como propuesta de la reforma, pero necesitamos a la ciudadanía que se apropie de esos derechos, que los conozca, que los difunda y que los exija, por supuesto, ¿no? Puedes tener, como nos pasó, ¿no? un actor central que asuma la iniciativa y que diga, sí, ¿no? Nosotros vamos a proponer esta iniciativa de reforma del Congreso, ¿no? Pero si no tienes a una ciudadanía, a una sociedad civil que independientemente del color político siempre esté planteando en la agenda pública el tema, pues de alguna manera tu estrategia se debilita, ¿no? Y aparte que tiene que ver también con la construcción de ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, en este caso sí buscábamos incorporar actores locales que tenían que ver con sociedad civil, con las mujeres, por supuesto, en los partidos políticos, el Instituto de las Mujeres en el Estado, incorporarlos en este espacio para darles a conocer nuestra propuesta de armonización, ¿no? Que es una propuesta en buena medida de escritorio, y escuchar a estos actores locales y proponerles que se conformaran como una red local que estaría vigilando, que estaría promoviendo los derechos políticos de las mujeres, de manera que la estrategia de reglas se vería reforzada por la estrategia de redes de actores locales. Y bueno, esa era básicamente la propuesta, ¿no? Incorporar actores locales, darles a conocer la agenda, la propuesta de agenda, y que ellos se encargaran no solamente de proponer una reforma en el Congreso del Estado, sino que también crear una agenda de trabajo para dar a conocer a la ciudadanía, para sensibilizar a la ciudadanía local sobre cuáles son los derechos políticos de las mujeres y llevar a cabo actividades pues, que tendrían que ver más con el componente de promover, ¿no? De ampliar ese derecho en el largo plazo. Y bueno, el tema del estándar, de cómo lo hicimos para poder medir, ¿no? Es decir, teníamos por un lado un compendio de derechos, ¿no? Donde hay 9 principios con relación a ese estándar más elevado de protección del derecho a ser electas, pero era necesario operacionalizarlo, es decir, convertirlo en observables y poder cuantificarlo de alguna manera. Y para eso lo que hicimos primero, bueno, fue desarticular cuáles son los derechos políticos en el derecho internacional, donde centralmente son 3. El derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegida, y el derecho a tener acceso a la función pública. Otro aspecto también que es interesante durante la investigación es que queríamos cubrirlo todo, ¿no? Y ahí teníamos peleas internas. No, y también hay que proteger los ayuntamientos, y también hay que proteger la función pública, y también que accedan... Queríamos todo, ¿no? Y también que sea una reforma a la Constitución para que sea obligatoria desde la Constitución local. Y no se podía, realmente eran muchos frentes y tuvimos que privilegiar finalmente, en este caso, fue una decisión más estratégica, ¿no? Y no tanto obedeciendo al estándar, sino de priorizar que las medidas de armonización se centrarían en cargos de elección popular para la Cámara local. Es decir, lo que estaríamos protegiendo prioritariamente serían los cargos de diputadas locales en cada uno de los congresos. Y en eso fue lo que nos centramos, aunque nos hubiera encantado, pues sí, ampliar y ampliar y ampliar. Y bueno, después de haber hecho esta desagregación, ¿no?, de cuáles eran las obligaciones,
mencionar más bien algunas, pero este material pues estará publicado justamente en el marco del proyecto, ¿no? De manera que pues esperamos que este año, si sale ya de la imprenta, pues ya ustedes la puedan consultar, ¿no? Pero básicamente les menciono algunos de los principios, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con, bueno, cuáles son los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Que son estos tres que ya les mencionaba, y cuáles son, ¿no?, los derechos de las mujeres con relación a este estándar para llegar a ser electas. Y ahí lo que se identificó es que, bien, las mujeres tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos mediante el ejercicio del derecho a ser electas. Este derecho supone que las ciudadanas pueden postularse como candidatas en condiciones de igualdad y que ocupen cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarias para ellos, ¿no? Así lo que se está mencionando es que para poder realizar el derecho a ser electas tienes que tener la oportunidad de llegar a ser postulada como candidata, ¿no? Si no tenemos la oportunidad las mujeres de llegar a ser candidatas, ese derecho no se puede realizar. No obstante, aquí hay que precisar que aquí lo que se está señalando es la igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, no estamos ahí asegurando los resultados, no estamos señalando un conjunto de curules que deban de ser ocupadas por las mujeres en el Congreso, sino que lo que se está desarrollando del estándar del derecho es la igualdad de oportunidades en la postulación de candidaturas, ¿no? En el momento de llegar a ser candidato, que haya mujeres que puedan llegar a ser candidatas. También el ejercicio de este derecho implica que las mujeres deben de tener una oportunidad real de participar en las contiendas electorales de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación. Las entidades federativas y la federación deben garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades desde un primer momento y que dispongan de un entorno que les permita conseguir la igualdad de resultados, y en este sentido no es suficiente garantizar a las mujeres un trato idéntico al del hombre. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva y estructural también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la baja representación de las mujeres y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer. En este aspecto también es central señalar, en cuanto a las obligaciones que tienen las autoridades electorales, que es necesario que en el momento en que la mujer va a ser candidata no solamente se trate de algo nominal, de algo formal, ¿no?, de cumplir con la norma, sino que también sean las condiciones para que tenga oportunidad real, que es uno de los aspectos que también se identificó en el proyecto. Es decir, si la mujer no tiene recursos para campañas, si la mujer no tiene acceso a medios de comunicación para poder promover su candidatura o su precandidatura, pues se trata más de una oportunidad formal, pero realmente no se están dando las condiciones para poder realizar, esto tiene que ver con garantías, para poder realizar ese derecho. Aquí otro de los aspectos que es central es, ¿no?, es decir, cuáles son esas medidas especiales, acciones afirmativas, donde ahí de nuevo retomamos el aspecto central de que está prohibida la discriminación por género, pero es necesario llevar a cabo medidas especiales que no se van a considerar discriminatorias de los derechos de los hombres, sino medidas para promover el adelanto de la mujer. Y en particular lo que identificamos como obligación era que asegurar que no se asigne invariablemente a la mujer a circunscripciones electorales menos favorables para el partido, ¿no? Si son distritos perdedores, pues realmente no tienes como que las mismas oportunidades de poder llegar a ser electa, ¿no? Sino que si ya es un distrito que el partido pierde, pues es una oportunidad que no se corresponde con este estándar de oportunidad real. Otro aspecto central es, bueno, el acceso al financiamiento de campañas y propaganda, que lo identificamos en el marco del proyecto como oportunidad real. También otro aspecto que es central y que tampoco está en la agenda de discusión de los derechos políticos de las mujeres, ¿no?, el tema del acoso político, ¿no?, como ya tuvo lugar con el tema de las Juanitas, ¿no?, de cómo las mujeres, una vez que acceden al cargo, son forzadas a renunciar al ejercicio de un derecho legítimamente conquistado, ¿no? Entonces también es necesario regular este aspecto, ¿no?, que no se ejerza violencia hacia las mujeres para que renuncien al legítimo ejercicio de un derecho. Y asimismo es necesario, y en ese sentido, ¿no?, en el marco de esta revisión, ¿no?, porque también estamos en estos momentos revisando el COFIPE, ¿no?, también es necesario revisar cuáles son las obligaciones de los partidos políticos, ¿no?, es decir, cuáles son las obligaciones específicas que tienen los partidos como actores centrales
en esta realización del derecho a ser electas, ¿no? Y ahí es necesario que se revise en el capítulo de obligaciones de los partidos políticos si se está cumpliendo con este estándar de garantías, es decir, si se está regulando que los partidos políticos están obligados a un reparto equitativo de los recursos de campaña, ¿no? Por ejemplo, de si los partidos políticos prevén medidas afirmativas al interior de sus órganos de dirección para promover la participación de las mujeres, porque ahí no cabe la menor duda de que si no tienes experiencia dentro del partido político para puestos de dirección, va a ser menos probable que puedas llegar a ser promovida, postulada como candidata, ¿no? Entonces es necesario, en particular, revisar cuáles son las obligaciones que están reguladas formalmente en el Código Electoral y cuáles no están y, en consecuencia, armonizarlo, ¿no? Bien. Aquí está el aspecto de los partidos políticos, donde como entidades de interés público tienen obligaciones con relación a este estándar del derecho a ser electas, ¿no? Es decir, sí están obligados a cumplir con la cuota de género, pero no solamente con la cuota de género, sino tienen que establecer también medidas especiales para promover este adelanto de las mujeres al interior del partido y eliminar cualquier tipo de norma o práctica que las discrimine. Entonces, en este sentido, sí es necesario revisar a fondo estas obligaciones de los partidos políticos. Y aquí es muy interesante porque en el marco del proyecto nos invitaron a viajar a Belice para justamente dar a conocer la experiencia de México, y lo que encontrábamos en Belice es que los partidos políticos no son entidades de interés público para el gobierno de Belice y en consecuencia no reciben financiamiento público ni existe una regulación de cuáles son sus obligaciones, ¿no? Sino que es mucho menos garantista, digamos, ese marco jurídico y en ese sentido también nos permitió como relativizar, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos en México sí son entidades de interés público y por lo menos sí podemos incorporar reformas en la norma que les obligue a cumplir con sus obligaciones con relación a los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Con lo cual no es algo muy importante, ¿no? Que podamos contar con este capítulo que regula a los partidos políticos como entidades de interés público y que por lo tanto están obligados a promover, garantizar y proteger los derechos políticos de las mujeres. Y esta sería un poco la idea de operacionalización que trabajamos en el proyecto, o sea, cómo convertimos en observable ese estándar. Y digamos que también es interesante porque la cuota no solamente tiene que ver con establecer un porcentaje, ¿no? Es decir, bueno, del total de candidaturas, por lo menos el 40% sean de género distinto, ¿no? No es suficiente, ¿no? Y justo cuando con las mujeres beliceñas compartíamos este aspecto les impactaba muchísimo, ¿no? Decían, bueno, pues es que se pueden hacer un montón de trampas, ¿no? O sea, yo puedo anunciar la cuota de género, pero si no digo muchas cosas, al final no la cumplo, ¿no? Entonces, es necesario identificar cuál es la ingeniería de la cuota, es decir, cuál es el diseño de la cuota. Y en particular hay que fijarse en estos aspectos que nosotros identificamos como condiciones necesarias y como condiciones facilitadoras para llegar al estándar. La idea de estándar sería, bueno, si tenemos todas las garantías, tenemos un nivel de 1, tenemos el estándar más alto. Si no tenemos nada, estaríamos en el nivel de 0, ¿no? Y sería como el escenario más, digamos, más débil en términos de reconocimiento del estándar del derecho a ser electas. Y en particular tiene que ver con observar en los códigos si afecta esa regulación a candidaturas propietarias, si afecta a candidaturas suplentes, si afecta a que la fórmula de propietario y suplente sean del mismo género, justamente por el tema de las Juanitas, si existen condiciones de excepción, ¿no? Que es muy común que por procesos de elección interna democrática los partidos eximan del cumplimiento de la cuota, ¿no? Es una excepción que existe en varios códigos locales, no obstante no todos los códigos locales tienen esa excepción. También si en la norma se identifica una sanción clara en caso de cumplimiento de la cuota. Si tú no tienes una sanción que identifique, en caso de que no se cumple con la cuota de género, no habrá registro, pues finalmente la autoridad electoral pues no tiene como muchos elementos para poder sancionar si la ley no lo especifica, ¿no? Entonces, en ese sentido es necesario desplegar cuáles son las facultades de esa autoridad electoral, identificando que es obligación de supervisar de esa autoridad electoral la cuota, pero también establecer una sanción. Otro aspecto que es
importante es el tema de la alternancia, es decir, si se identifica para las listas de representación proporcional un mandato de posición, porque si definitivamente las mujeres quedan al final de la lista, pues la probabilidad de ser electas va a ser mucho más baja, ¿no? En ese sentido, digamos que la garantía más alta sería la que se establece en función de la sentencia que señala que tiene que ser la lista conformada de manera alternada y sucesiva, ¿no? Es decir, la probabilidad de un hombre y una mujer de ser electos sería proporcional, ¿no? Es decir, si las ubicamos, digamos, como en segmentos, ¿no? Combinados. Y otro aspecto que es central y que, digamos, es un aporte del proyecto es el tema del best loser, ¿no? Que nos dio tantos dolores de cabeza, ¿no? Que identificábamos es, bueno, cuál era el diseño del registro de candidaturas, cuáles eran las sanciones, si se daba este diseño que te decía dónde hay que poner a la mujer, ¿no? Pero identificamos, como es en el caso de Nuevo León y como es en el caso de Yucatán, que la manera de asignar las curules, es decir, una vez que tenemos los resultados electorales, había códigos electorales que lo que hacían era, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, de manera sencilla sería, si en principio tenemos fórmulas mixtas, ¿no? Es decir, tenemos distritos de mayoría relativa y distritos de representación proporcional. Lo que sucedía, que sería el caso de Yucatán, es que si por ejemplo tengo 10 diputados de representación proporcional y no sé, 15 de mayoría relativa, ¿no? Para mayoría relativa, bueno, finalmente es un único ganador, ¿no? El que gane, el que tenga más votos, gana el distrito y se queda con esa diputación de mayoría relativa. Pero lo que sucedía para la representación proporcional, que existe en varias entidades de la República, es que si yo tengo que elegir a 10 diputados de representación proporcional, no hago una lista de 10, hago una lista de 5, ¿no? Es decir, hago una lista preliminar de 5 candidatos y los otros 5 no los pongo en una lista, sino lo que hago es identificar quiénes consiguieron las mejores votaciones, pero no fueron ganadores, digamos como los segundos mejores perdedores, y los introduzco en esta lista independientemente del género. Es decir, puedes tener que solamente sean los hombres quienes sean los segundos mejores perdedores y en consecuencia no tengas ninguna mujer en este segundo segmento. Y eso lo que sucede finalmente es que nulifica de facto la cuota, ¿no? Tú puedes tener, qué bueno, ¿no? Tengo cuota en la lista de representación proporcional y en mayoría relativa. Bueno, pues es que resulta que en mayoría relativa se exceptúa cuando hay elecciones internas, bueno, ya no aplica. Y en esto solamente puedo designar a 5 en la lista y los otros 5, pues resulte lo que resulte. Entonces lo que sucede es que solamente tienes medidas para proteger ese derecho a ser electas en estas 5 candidaturas de representación proporcional, ¿no? Y eso es algo que fue muy novedoso y fruto del proyecto y que no había sido, o por lo menos no encontramos en la literatura, que hubiera sido identificado como un obstáculo al cumplimiento de la cuota, ¿no? Y eso por lo menos existe en Nuevo León y en Yucatán y varias entidades de la República. Y este es el panorama de México. Este es el índice de armonización y lo que encontramos, ¿no?, es que tenemos 3 estados que están en ceros, es decir, que con relación al derecho a ser electas y las obligaciones que tienen el Estado y las autoridades respecto a ese derecho a ser electas no han sido desplegadas, no han sido armonizadas en sus códigos electorales. Y ese sería el caso de Nuevo León, de Nayarit y de Guanajuato. Es decir, esos están en ceros. Y en cambio, quien estaría en el nivel más alto sería San Luis Potosí. Digamos, sería el código que si llegara al nivel más alto, porque el nivel más alto sería 1, sí tiene mayores garantías respecto al resto de códigos de la República. Y digamos que la federación pues también se queda por debajo de San Luis Potosí. Es menos garantista el COFIPE que el código electoral de San Luis Potosí con relación al estándar del derecho a ser electas. Y los casos que aquí les voy a comentar son los casos de Yucatán, Sinaloa, Puebla y Nuevo León. ¿Por qué motivo elegimos esos casos y no nos quedamos con todos los que están en ceros, ¿no? Digamos, como los más graves, ¿no? El criterio de selección fue tener un caso por cada una de las circunscripciones electorales y que no tuvieran proceso electoral en ese año. Entonces, por ejemplo, Yucatán, digamos, sería el menos malo de los casos que habíamos elegido, pero resulta que justo en esa circunscripción electoral los códigos son menos malos que en otras circunscripciones electorales, ¿no? Entonces, el criterio fue ese, priorizar un caso para cada circunscripción electoral y que no
no tuvieran proceso electoral en el 2011. Puesto que íbamos a hacer una propuesta de reforma electoral y si estás en medio de una contienda electoral es como muy complicado poder hacer este trabajo de difusión, ¿no? Incluso digamos, como de lobby, ¿no? De promover que los sectores locales promuevan una reforma electoral porque no es posible en tiempos de campaña, ¿no? Entonces fue el criterio y un poco lo que les voy a presentar es el balance de los casos, ¿no? Es decir, un poco si hay que armonizar desde arriba o hay que armonizar desde abajo, más mujeres o más feministas, la clave está en la red de poder o en la conciencia ciudadana, ¿no? Un poco son como preguntas que surgen a partir de los casos. Y un poco este fue como el cronograma de trabajo, donde empezamos por Yucatán y Puebla, que ahí fue estratégico, ¿no? Que fuera muy cercana a la fecha, el 17 de octubre, de conmemoración del voto a nivel federal, ¿no? Porque por la celebración del evento, pues sí era un tema que les iba a interesar a los actores locales y por eso fue que estaban tan cercanas ahí las fechas. Bueno, lo de Belice fue en octubre, Sinaloa fue en diciembre, Nuevo León ya fue en enero y bueno, para este año estamos trabajando en una segunda etapa el Estado de México y el COFIPE. En el caso de Yucatán, digamos que se dio el modelo de arriba hacia abajo. En este caso, en el momento en que hablamos con los actores locales, logramos que la gobernadora asumiera la iniciativa y se comprometiera a promover esa iniciativa a nivel local, lo cual era muy interesante, ¿no? Y además en el primer caso, ¿no? Y ya nos abrían las puertas, ¿no? Y fue interesante porque con la gobernadora algo que, digamos, como que definitivamente fue interesante en el diálogo es que le planteábamos, ¿no? El tema de las cuotas tiene que ver con una medida afirmativa, tiene que ver con una obligación del Estado para promover los derechos políticos de las mujeres, pero también un aspecto central que muchas mujeres que militan en los partidos políticos conocen, ¿no? ¿Por qué por el hecho de ser mujer tienes que echarle más ganas, ¿no? ¿Por qué las mujeres talentosas tienen que quedarse fuera porque no han echado bastantes ganas, ¿no? Tienen que echar las mismas ganas que los hombres, ¿no? Pero que el hecho de ser mujer no sea algo que te excluya para poder realizar tus derechos. Y eso fue algo con lo cual, digamos, que ella se quedó y que se comprometió a promoverlo en un evento que íbamos a celebrar. Digamos que el esquema era, viajábamos al Estado, hablábamos con los actores locales para sensibilizar, dar a conocer esta iniciativa y veíamos qué compromisos asumían esos actores locales, sobre todo partidos políticos, pero también las autoridades electorales para poder conocer su opinión como expertos en materia electoral y también ver qué actores estaban interesados en promover la iniciativa. Y en el caso de Yucatán fue central que la gobernadora, también la única mujer gobernadora de la República, asumiera el tema como parte de su agenda. O sea, tenía un valor simbólico muy trascendental. Y sobre todo porque Yucatán pues, se celebró el primer Congreso Feminista en 1917 y además, ¿no? que fue un evento, la verdad, que brilló muchísimo porque lo celebramos en el Teatro Pavón, ¿no? Que fue donde justamente se celebró el primer Congreso Feminista y que simbólicamente tenía una gran trascendencia, ¿no? Es decir, sí, ¿no? se logró meter en la agenda el tema del derecho de la mujer a votar, pero hay una gran brecha entre ese derecho a votar y el derecho a ser votados, ¿no? Y era como muy trascendental haber logrado ese espacio. Y entonces, en el caso de Yucatán, ¿no? Lo que tenían en su código, sí tienen un reconocimiento de la cuota del 30% para cargos de diputados, pero identificamos varias debilidades en su código e hicimos una propuesta para que pasara a ser nivel 1. De ese nivel 1, pues bueno, la gobernadora negoció con el partido, en este caso el PRI, y incorporaron varias de las propuestas, no todas, y en este evento se presentó la iniciativa que al día siguiente, si no recuerdo mal, ¿no, Tere? Lo presentaron a la Cámara del Congreso, ¿no? Eso es lo cual fue un gran logro, ¿no? Es decir, logramos que hubiera una incidencia en la reforma. Y bueno, pues hasta ahí, porque estamos dándole seguimiento, ¿no? Están en proceso electoral justamente en Yucatán y no han modificado en estos momentos su código porque no es posible por la ley, pero sí esperaríamos que esta propuesta sea retomada con el nuevo Congreso que se conforme a partir de julio
y que esta reforma salga adelante, porque en estos momentos el Código del Estado de Yucatán no ha desplegado todas esas facultades que tienen las autoridades electorales para garantizar, para proteger el derecho a ser electas, de manera que pues bueno, hay debilidades en ese código que no han sido modificadas, a pesar de que sí está en revisión y estudio la propuesta que hicimos desde el proyecto. En el caso de Puebla, es un caso un poco, ahí está Juan Carlos, que fue el investigador que se encargó de esta agenda. Pues los compromisos que se asumieron fueron muy débiles, ¿no? Porque pues ninguno de los actores locales asumió como propia en ese espacio, por lo menos no se pronunció que iba a promover esa agenda de armonización, porque ya tenían una iniciativa donde pretendían reformar la norma para que las candidaturas propietarias y suplentes fueran del mismo género, ¿no? Es decir, que no hubiera Juanitas en Puebla. Y bueno, pues digamos que en ese caso no identificamos unos compromisos fuertes como lo habíamos identificado en otros estados, y digamos que se presentó la propuesta, pero no identificamos por lo menos actores de la sociedad civil que asumieran la agenda de armonización como parte de los temas que iban a promover como red de actores, ¿no? Digamos que, bueno, que fue un caso, pues no sé, que fue como de compromisos débiles, ¿no? O sea, los compromisos no se asumieron fuertemente. En el caso de Sinaloa fue el caso más bonito, definitivamente, porque, digamos, también fue un modelo de arriba hacia abajo, como en el caso de Yucatán, pero en este caso no fue el protagonismo de un actor como la gobernadora, sino que fueron todas las mujeres de esa legislatura, del PRI, del PAN, del PRD, quienes se sumaron y presentaron la propuesta que habíamos elaborado en el proyecto como parte de la propuesta que ellas iban a promover en la Cámara, lo cual simbólicamente tenía un valor muy fuerte, ¿no? Es decir, todas las mujeres, independientemente del color político, se ponían de acuerdo para promover los derechos políticos de las mujeres, y eso era algo muy potente y muy fuerte, y de hecho fue un evento, la verdad que, bueno, únicamente, hay que decir que únicamente son 7 diputadas, lo cual representa el 17% en la Cámara local, pero el hecho de que estas 17 diputadas se unieran en este evento, pues de alguna manera nos permitía tener un caso diferente, es decir, que las mujeres se asociaran, lucharan por los derechos políticos de las mujeres más allá de las lealtades partidistas, ¿no? Porque algo que planteaban ellas era, bueno, pues es que en el partido pues, se van a decir que no, se van a oponer a esta iniciativa, ¿no? Y justamente el hecho de presentarlo como una iniciativa conjunta de las mujeres iba a ser muy difícil de combatir. Y en estos momentos pues estamos en proceso de seguimiento, ¿no? Pero digamos que sí fue algo que no es fácil tampoco, ¿no? A la hora que presentas las propuestas en los estados, pues bueno, la lealtad partidaria pesa mucho, ¿no? En algunos partidos, y no siempre es posible que, aunque una mujer tenga mucha conciencia de los derechos de las mujeres, pueda olvidarse de la disciplina partidaria y decir, no, yo sí ya he puesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sinaloa fue un caso, digamos que excepcional. El caso de Nuevo León, digamos que sería un caso de abajo hacia arriba, es decir, de sociedad civil hacia arriba, pero digamos débil. Débil porque también tiene que ver con parte de lo que identificamos como aspectos a complementar en el largo plazo de este proyecto, ¿no? En el sentido de que en este caso identificamos que ya existía una red de mujeres, una red local que se llama SUMA, y entonces eso era como muy interesante, o sea, no había que proponer actores locales que asumieran la agenda de armonización, los derechos políticos, sino que ya existían una red de mujeres a partir de un proyecto, creo que es de PNUD también, ¿no? Y mujeres, de ONU Mujeres. ONU Mujeres, y digamos era aprovechar las sinergias de otros proyectos que ya existían y comenzar con estas mujeres y proponerles que asumieran como parte de su agenda de lucha por los derechos de las mujeres en Nuevo León, que asumieran los derechos políticos de las mujeres. Y en ese sentido lo que hicimos fue, bueno, ya que existe una red de mujeres ciudadanas sensibles que conocen los derechos de las mujeres, que les interesa la agenda de las mujeres, hagamos un espacio de consulta abierta y de construcción colectiva del conocimiento. Esto a partir de una metodología muy interesante que se conoce como World Café, donde lo que hicimos era escenificar un espacio como si fuera una cafetería y hacer grupos de trabajo.
donde las mujeres se les hacían preguntas como disparadoras para que propusieran, debatieran y aportaran cosas con relación a los derechos de las mujeres y en particular la iniciativa que habíamos preparado en el marco del proyecto. Es decir, les presentábamos la propuesta y les decíamos, bueno, finalmente ustedes qué piensan, qué les falta, sobre todo porque además había mujeres de partidos políticos y que podían aportar, por supuesto, que mucho de su experiencia e identificar qué aspectos tenían que ver con garantías que teníamos que incorporar a ese código del Estado de Nuevo León. Y bueno, pues hubo este espacio de consulta, ¿no? Desde la Red Suma en Nuevo León se asumió el compromiso con los derechos políticos de las mujeres, pero falta darle seguimiento para conocer, bueno, finalmente ya se presentó la iniciativa, se tomaron firmas ciudadanas para darle visibilidad al tema, hubo algún acto público en el cual en medios de comunicación presentara la iniciativa, ¿no? Faltaría darle seguimiento, pero digamos que lo interesante del proyecto es que identificamos esa armonización desde actores desde arriba, ¿no? Digamos, desde actores institucionales, ¿no? Ya sea ejecutivo, ya sea legislativo, pero sobre todo los procesos que nos parecían más interesantes, ¿no? Yo por lo menos lo personal que más me gustó era cuando es desde redes locales, ¿no? Es decir, desde la ciudadanía, porque independientemente del color político, ahí van a estar siempre demandando los derechos de las mujeres. Y en este caso pues también es interesante porque tiene un proceso electoral en el 2012, pero no tiene las garantías adecuadas porque, aquí está, el nivel en que les decía que está Nuevo León, que además fue impactante cuando les presentamos porque se quedaron así, como hasta decían, heridas en su orgullo regio, ¿no? Decían, ¿cómo Nuevo León está en cero, no? Pues sí está en cero porque no tiene medidas para obligar al cumplimiento de la cuota para diputaciones, aunque sí para ayuntamientos. Entonces, en el caso de Nuevo León, pues sí, es una debilidad que tiene su código, no existen medidas de protección adecuadas con relación al derecho a ser electas, ¿no? De hecho, es de los códigos más débiles, también el de Nayarit, por supuesto, y el de Guanajuato, porque no obligan a diputaciones, ¿no? En el caso de Nuevo León y de Guanajuato sí obligan a cargos de regidurías, pero no obligan a la Cámara local, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, esto es el World Café que hicimos, ¿no? La consulta. En el proceso electoral 2012, ¿no? Pues no existen en el código, no se han desplegado esas obligaciones. Y aquí igual les quería compartir un poco cómo fue ese espacio de negociación, que a mí me parece también como la parte más interesante, ¿no? Como cuáles eran los argumentos que manejábamos con los actores locales y que es parte también del aprendizaje a la hora en que finalmente ellos tienen sus intereses, ellos tienen su manera de marcar un tema y cómo logras que tu tema sea parte de su tema, ¿no? Es decir, más allá de que estamos hablando de derecho internacional, de las obligaciones del Estado, de qué manera dialogas con esos actores locales, ¿no? Un aspecto que fue central, sobre todo en los estados que tienen altos niveles de violencia de género, fue decir, bueno, qué bueno que desde el Ejecutivo se está atendiendo el tema de la violencia hacia las mujeres, con programas de atención a las mujeres víctimas de violencia, pero es necesario que ustedes atiendan otros derechos de las mujeres, como los derechos políticos, hay que ampliar la agenda de las mujeres. Y eso es un aspecto que también resulta como muy atractivo para los actores políticos, ¿no? Meter otros temas que no solo tengan que ver con la violencia, que por supuesto hay que atender la violencia de género, pero es necesario atender más demandas de las mujeres. También algo que les daba así, sobre todo orgullo, ¿no? Decíamos que podían llegar a ser un ejemplo para México y para América Latina, y hablábamos de la experiencia en Belice, ¿no? Entonces eso también como que les gusta mucho, ¿no? A los actores políticos, ¿no? Es decir, pues esto va a ser un evento que puede ser un ejemplo para otros estados de la República, ¿no? O sea, es un argumento que es central a la hora de que ellos le den el interés en el tema, ¿no? Otro aspecto es, en los diagnósticos identificamos, por lo menos en el caso de Sinaloa y de Yucatán, que tenían garantías muy elevadas, digamos, un marco jurídico muy garantista, ¿no? Y eso era un aspecto que también a la hora que les planteábamos el proyecto les mencionábamos. Bueno, no solamente estamos tomando en cuenta un compendio de garantías que deben de tener los códigos, sino que tu marco jurídico es muy garantística y si, por ejemplo, la Constitución Política del Estado de Yucatán reconoce el derecho a ser electa o a ser votado, ¿por qué su código electoral no lo incluye? O sea, ni siquiera se menciona, ¿no? Se menciona el derecho a votar, el derecho a ocupar un cargo en la función pública, pero el derecho a ser votado no estaba en
incorporado en el código local, de manera que era muy atractivo armonizar su propio código electoral a partir de las garantías que ya existían en su marco normativo, ¿no? Entonces también fue un aspecto muy interesante a la hora de presentar el proyecto. Otro aspecto que también fue central, bueno, a la hora que planteamos una alianza de las propias mujeres en el Congreso local, también eso era un aspecto muy atractivo, ¿no? Es decir, puede ser que yo sea minoría en mi partido, pero si me sumo a otras mujeres, eso, bueno, va a salir en los medios de comunicación y va a ser muy difícil de cuestionar. Y otro aspecto que fue central era que también estábamos viniendo Naciones Unidas y la Flaxo y no veníamos de ningún partido político y eso le daba mucha potencia, le daba mucha legitimidad a la propuesta. Es decir que veníamos con una propuesta de armonización a partir de un trabajo académico riguroso, que Naciones Unidas estaba avalando ese trabajo, también les daba mucha seriedad y legitimidad a la propuesta. Y bueno, como conclusiones preliminares, ¿no? Y más bien como reflexiones, sería si hay que hacer más reglas o hay que hacer mejores redes, de qué modo podemos reforzar el componente de reglas y el componente de redes, de qué manera también se puede neutralizar el efecto de factores y actores adversos, porque aquí nos han mencionado, ¿no? ¿Para qué decir nombres y apellidos? Pero pues también había actores que se oponían frontalmente, ¿no? De hecho, justo le comentaba a Pedro en la mañana que cuando estaba en Belice, ¿no? Que nos hicieron varias entrevistas en medios de comunicación, un periodista me decía que por qué yo quería destruir las familias con eso de los derechos políticos. Que las mujeres, ya lo dice la Biblia, las mujeres tienen que encargarse de la casa y los hombres de trabajar, y que con eso de los derechos a ser electas, que iba a ser un desorden, ¿no? Entonces, pues hasta dónde hay resistencias tan profundas y culturales que bueno, que ahí están presentes y que no son exclusivas para nada de un actor, de un periodista beliceño, ¿no? Otro aspecto es ¿qué otros actores no han sido adecuadamente tomados en cuenta? Es decir, ¿qué otros actores podrían ser una alianza que pudiera fortalecer al proyecto, ¿no? Porque definitivamente podemos tener leyes muy buenas, muy garantistas, pero necesitamos actores que estén vigilando que se cumplan esas leyes, necesitamos actores que estén promoviendo ese derecho, que la ciudadanía conozca cuáles son esos derechos y que los exijan, ¿no? Independientemente de quién esté en el poder. Y también de qué manera incidir en el componente cultural del problema, porque definitivamente sí, el derecho es muy importante para poder avanzar en la realización de esta igualdad sustantiva, pero el aspecto cultural, el aspecto del machismo que existe en los partidos políticos, ¿no? Desde una cultura machista, pues es necesario también trabajarla para que ellos conozcan y reconozcan a las mujeres en sus derechos, ¿no? En ese sentido, sí hay que avanzar con acciones afirmativas, pero también hay que avanzar con acciones de transversalidad de la igualdad de género. Es necesario incidir en las causas estructurales, culturales, que obstaculizan a que las mujeres puedan realizar sus derechos políticos, ¿no? Pero sí es un gran avance, ¿no? Sin medidas de equidad no podemos avanzar a la igualdad y por eso mismo, pues este proyecto pues sí fue una gran lección y un gran aprendizaje. Muchas gracias.